Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas en las estrellas. En las arenas de Mesopotamia, cuna de las primeras civilizaciones, surgió un misterio que sigue cautivando a la humanidad, los Anunnakis. En las tablillas sumerias, en los templos y ruinas que yacen bajo el polvo de milenios, su historia sigue viva, esperando ser descifrada. Los Anunnakis, dioses de la antigua Mesopotamia, han sido descritos como entidades divinas responsables de la creación del hombre, guardianes del conocimiento y arquitectos de un pasado enigmático. Desde los relatos de la epopeya de Gilgamesh hasta los grabados de cilindros sellos, su influencia está presente en cada rincón de la historia sumeria. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Divinidades mitológicas, ancestros de carne y hueso, o algo más? La tradición sumeria describe a los Anunnakis como los grandes que del cielo a la tierra vinieron. Pero ¿cómo lograron estos antiguos pueblos, hace más de 5000 años, crear relatos tan complejos sobre el origen del hombre y el universo? En las últimas décadas, teorías alternativas han planteado una posibilidad fascinante, ¿y si los Anunnakis no fueran solo dioses, sino visitantes de otro mundo? El investigador Zecharia Sitchin, en su obra El 12º planeta, fue pionero en conectar los relatos sumerios con la posibilidad de un contacto extraterrestre. Según su hipótesis, los Anunnakis llegaron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru, con el objetivo de explotar los recursos naturales de nuestro mundo. Aunque esta teoría ha sido criticada por historiadores y arqueólogos, ha alimentado el debate sobre nuestro origen y la posibilidad de que la humanidad haya sido visitada por seres de otro planeta. ¿Pero existen pruebas que respalden estas afirmaciones? Acompáñanos en un viaje que nos llevará desde las antiguas tablillas sumerias hasta las más modernas interpretaciones de la ciencia y la pseudociencia. Exploraremos las ruinas de Mesopotamia, consultaremos a expertos y analizaremos las pruebas que durante décadas han dividido a investigadores. Un recorrido por las historias que conectan el cielo con la tierra y las preguntas que desafían nuestra percepción de la historia y del universo. Descifraremos las claves de los Anunnakis, dioses, seres celestiales o portadores de un legado que aún no comprendemos del todo. ¿Son los Anunnakis una invención de nuestra imaginación colectiva, una explicación antigua para los misterios del universo, o la clave de un contacto extraterrestre olvidado? Quizás, en los antiguos textos y las ruinas de Mesopotamia, se esconde una verdad que podría cambiarlo todo. Esta es la historia que está por descubrir. Para entender el misterio de los Anunnakis, debemos remontarnos a la antigua Mesopotamia, una región conocida como la cuna de la civilización. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, surgieron las primeras ciudades-estado del mundo y con ellas, los relatos de unos dioses poderosos, los Anunnakis. Los Anunnakis, cuyo nombre significa, los que descendieron del cielo, eran las deidades supremas de la mitología sumeria. Según los textos antiguos, estos dioses descendieron de los cielos para establecer el orden en la tierra. Eran liderados por Anu, el dios del cielo, y su linaje divino controlaba la vida humana y natural. Los templos dedicados a los Anunnakis, como los majestuosos zigurats de Ur y Eridu, servían como centros de adoración y contacto entre humanos y dioses. Desde sus altas plataformas, se creía que los dioses descendían a la tierra, confirmando su autoridad y cercanía con la humanidad. Los Anunnakis también desempeñaron un papel clave en los mitos de la creación mesopotámica. Según el Enuma Elish, los dioses crearon el mundo tras una serie de conflictos celestiales. También, según los mitos sumerios, formaron a los primeros humanos con arcilla, otorgándoles la misión de trabajar la tierra y servir a sus creadores. Pero los relatos no terminan aquí. Los Anunnakis no solo controlaban los cielos y la creación, sino que también influían en el destino humano, siendo a menudo descritos como jueces, protectores y destructores. Esta dualidad divina les otorgaba un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Estas representaciones de los Anunnakis en sellos cilíndricos y tablillas de arcilla muestran figuras majestuosas, muchas veces aladas, con atributos humanos pero también sobrenaturales. Algunos historiadores sugieren que estas imágenes eran símbolos religiosos, mientras que otros consideran que podrían ocultar una verdad más profunda. ¿Por qué tantas culturas antiguas, separadas por continentes y milenios, coinciden en describir a seres celestiales descendiendo a la Tierra? Los sumerios fueron pioneros en dejar registros de estos encuentros, pero su influencia se extiende mucho más allá de Mesopotamia. A mediados del siglo XX, los relatos sumerios sobre los Anunnakis cobraron un nuevo significado gracias a la obra de Zecharia Sitchin.
Un escritor e investigador que reinterpretó los textos antiguos con una perspectiva revolucionaria. En su obra El decimosegundo planeta, publicada en 1976, Sitchin propuso que los Anunnakis no eran simples dioses mitológicos, sino visitantes extraterrestres procedentes de un planeta llamado Nibiru. Según él, los textos cuneiformes describen con precisión la llegada de estos seres a la Tierra. Sitchin afirmó que Nibiru es un planeta que sigue una órbita elíptica alrededor del Sol, acercándose a nuestro sistema solar cada 3.600 años. Durante una de estas aproximaciones, los Anunnakis habrían descendido a la Tierra con un objetivo específico. Según la teoría de Sitchin, los Anunnakis necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta. Fue entonces cuando decidieron crear a los primeros humanos mediante manipulación genética, combinando su ADN con el de especies terrestres para formar una raza de trabajadores. Aunque la teoría de Sitchin ha sido calificada de controvertida y ampliamente criticada por académicos y científicos, no deja de generar fascinación. Para muchos, ofrece respuestas alternativas a los misterios de las antiguas civilizaciones y la aparición del ser humano. La reinterpretación moderna de los Anunnakis propuesta por Zecharia Sitchin ha trascendido el ámbito académico, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha inspirado debates, investigaciones independientes y teorías conspirativas en todo el mundo. ¿Fueron los Anunnakis dioses, seres mitológicos o visitantes extraterrestres? La teoría de Sitchin, aunque controvertida, ha transformado la forma en que interpretamos los relatos ancestrales, invitándonos a mirar al cielo en busca de respuestas. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a los misterios de su origen. En este viaje de descubrimiento, muchas teorías han surgido, algunas de las cuales desafían los conocimientos establecidos. Una de las más fascinantes es la propuesta de que seres de otro mundo, los Anunnaki, pudieron haber jugado un papel crucial en la evolución de los seres humanos. Los Anunnaki son una figura central en las antiguas leyendas sumerias. Se les describe como seres de una avanzada civilización proveniente de un planeta lejano, Nibiru. Según los textos sumerios, los Anunnaki descendieron del cielo para interactuar con los humanos, enseñándoles conocimientos avanzados y gobernando sobre ellos. Los Anunnaki no eran solo dioses en la mitología sumeria, eran seres altamente tecnológicos, aparentemente de otro mundo, que llegaron a la Tierra con un propósito claro, crear y modificar la especie humana. La teoría más controvertida sugiere que los Anunnaki, al llegar a la Tierra hace miles de años, modificaron genéticamente a los primeros homínidos para crear al Homo sapiens. Este proceso de ingeniería genética podría haber sido la clave para nuestra rápida evolución. Los avances en biotecnología en la actualidad nos hacen preguntarnos, ¿qué tan plausible sería que una civilización más avanzada, como los Anunnaki, pudiera manipular el ADN de los humanos primitivos? Según algunas teorías, los Anunnaki habrían utilizado la ingeniería genética para acelerar la evolución humana, dotándonos de habilidades cognitivas y físicas superiores. Aunque la ciencia tradicional ha presentado una teoría sobre la evolución humana basada en la selección natural, los defensores de la hipótesis Anunnaki argumentan que este proceso por sí solo no explica ciertos saltos significativos en nuestra evolución, como el aumento en el tamaño del cerebro y el desarrollo de habilidades complejas. El salto entre el Homo habilis y el Homo sapiens es tan grande que algunos estudiosos creen que un factor externo pudo haber influido en esta transformación. Los relatos antiguos sobre los Anunnaki podrían ser una representación simbólica de esta intervención. Según los relatos sumerios, los Anunnaki no solo ayudaron a los humanos a evolucionar, sino que también les enseñaron conocimientos avanzados, como la agricultura, la escritura y la astronomía. Estos logros se consideran los cimientos de las primeras grandes civilizaciones. Los dioses sumerios eran descritos como figuras enormes, con características humanas pero con una presencia casi divina. Su influencia en el desarrollo de las primeras culturas podría haber sido más que un mito, podría haber sido el reflejo de una relación de enseñanza y gobernanza entre estos seres y las primeras civilizaciones humanas. Los textos sumerios, como las tablillas de arcilla, mencionan a los Anunnaki de manera constante, describiéndolos como quienes trajeron el conocimiento necesario para que los humanos pudieran prosperar. Sin embargo, estas leyendas también hablan de un precio, los Anunnaki exigieron obediencia y trabajo duro a cambio de su sabiduría. Se puede interpretar que los Anunnaki eran una especie dominante que utilizó su conocimiento para moldear a la humanidad a su manera. ¿Era esto un acto de benevolencia, o una forma de control? Las respuestas pueden estar ocultas en las leyendas.
La teoría de los Anunnaki también encuentra eco en otros lugares del mundo, como las grandes pirámides de Egipto y las impresionantes estructuras de América Central, donde algunos sugieren que los humanos pudieron haber recibido ayuda tecnológica de estos seres para construir monumentos tan complejos. La precisión y la complejidad de estos monumentos no pueden explicarse completamente con las herramientas de la época. Podría haber sido el conocimiento avanzado de los Anunnaki lo que permitió a estas civilizaciones alcanzar tales logros. Es posible que los Anunnaki hayan sido en realidad una civilización extraterrestre, que en su avance hacia la Tierra, se encontró con una especie primitiva y decidió intervenir en su evolución. Aunque la ciencia aún no tiene pruebas definitivas, las leyendas sumerias siguen alimentando una fascinación por la conexión entre los humanos y seres de otros mundos. La posibilidad de vida extraterrestre y su influencia en la Tierra es una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Podría la existencia de los Anunnaki ser la clave para comprender nuestra propia historia? La historia de los Anunnaki y su relación con la evolución humana sigue siendo un enigma. ¿Fueron realmente seres de otro planeta que nos ayudaron a alcanzar nuestra forma actual, o son solo mitos construidos por las antiguas civilizaciones? Mientras continuamos buscando respuestas, una cosa es segura, el misterio sobre nuestros orígenes sigue siendo tan grande como el cosmos mismo. A lo largo de la historia, los arqueólogos han desenterrado miles de artefactos que ofrecen una ventana al pasado de la humanidad. Sin embargo, algunos hallazgos han desafiado la comprensión convencional de nuestra historia. Entre ellos, los misteriosos artefactos y evidencias relacionados con los Anunnaki, los dioses sumerios de los que se dice que jugaron un papel crucial en la evolución y el desarrollo de la humanidad. Los Anunnaki, seres de una avanzada civilización que según las leyendas sumerias llegaron de un planeta distante llamado Nibiru, han sido objeto de fascinación durante siglos. ¿Pero es solo mito o existe evidencia física de su presencia en la Tierra? En las tierras de la antigua Mesopotamia, los arqueólogos han encontrado artefactos que algunos creen podrían ser pruebas de la existencia de estos seres. Lo que hace estos artefactos tan intrigantes es que no solo parecen fuera de lugar para su época, sino que su complejidad y tecnología parecen desafiar las capacidades de las civilizaciones antiguas. Algunos piensan que estas piezas son la evidencia de una intervención extraterrestre. Uno de los hallazgos más significativos en la búsqueda de los Anunnaki se encuentra en las antiguas tablillas sumerias. Estos registros de arcilla, muchos de ellos escritos en cuneiforme, describen a los Anunnaki y sus interacciones con los humanos. Las tablillas narran cómo estos seres descendieron del cielo y compartieron conocimientos avanzados con las civilizaciones de la antigüedad. Las tablillas sumerias no solo cuentan historias de dioses, sino que también describen sus actividades tecnológicas. Hablan de la construcción de ciudades y la enseñanza de la agricultura y la metalurgia. ¿Podrían estos relatos ser reflejo de una intervención de seres con conocimientos que estaban por encima de lo que la humanidad podía lograr en ese entonces? Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran artefactos que parecen desafiar las capacidades de las civilizaciones antiguas. Un ejemplo de ello es la famosa batería de Bagdad, un objeto que data de aproximadamente 2000 años antes de Cristo y que algunos creen que pudo haber sido un precursor de una tecnología avanzada. Tal vez incluso utilizada por los Anunnaki. Esta batería de Bagdad, un recipiente de barro con un hierro y un cobre, podría haber servido para generar una pequeña corriente eléctrica. ¿Es posible que los Anunnaki hayan compartido conocimientos sobre electricidad y energía con las antiguas civilizaciones? Algunos estudiosos lo creen. Otro artefacto misterioso es la llamada puerta de Nippur, un objeto de metal que algunos expertos sugieren que podría ser una representación simbólica de un portal o una entrada hacia otro mundo. El material utilizado en su fabricación y su intrincado diseño han generado teorías sobre una tecnología avanzada que no encaja con el conocimiento de la época. La puerta de Nippur es un enigma. Si bien algunos la interpretan como un simple objeto ritual, su construcción parece indicar que podría haber tenido un propósito mucho más sofisticado. ¿Podría haber sido parte de un dispositivo tecnológico traído por los Anunnaki? Los expertos aún debaten su origen. La presencia de artefactos avanzados no se limita solo a Mesopotamia. En todo el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las gigantescas estructuras megalíticas de América del Sur, los arqueólogos han encontrado huellas de tecnologías y conocimientos que parecen haberse adelantado a su tiempo. ¿Es posible que los Anunnaki hayan influido en la construcción de estos monumentos? Las pirámides de Egipto, con su precisión matemática y alineación astronómica, son un misterio en sí mismas.
Algunos creen que la tecnología necesaria para construirlas podría haber sido proporcionada por los Anunnaki. Las similitudes entre las culturas que construyeron monumentos megalíticos en todo el mundo sugieren que pudo haber habido una fuente común de conocimiento. En el arte de antiguas civilizaciones también se encuentran representaciones de seres que algunos interpretan como los Anunnaki. Esculturas, relieves y pinturas de dioses con rasgos humanoides pero de gran tamaño, a menudo con cabezas alargadas, pueden ser representaciones de estos seres de otro mundo. Las representaciones de los dioses Anunnaki muestran figuras que no se parecen a los humanos comunes de la época. Algunas de estas estatuas, como las de los gobernantes sumerios, podrían haber sido influenciadas por visitas o enseñanzas de seres de otro planeta. Pero más allá de los artefactos y las evidencias arqueológicas, la teoría de los Anunnaki también está relacionada con la idea de un planeta lejano, Nibiru, que, según los relatos antiguos, se acerca a la Tierra cada cierto tiempo. Este planeta podría ser la cuna de la civilización de los Anunnaki, un lugar desde el que habrían viajado hasta nuestro mundo. La idea de que una civilización avanzada pueda haber llegado desde un planeta lejano no es tan descabellada. Con los avances en astronomía, sabemos que el universo está lleno de planetas que podrían albergar vida. Si los Anunnaki fueron realmente de otro mundo, su presencia en la Tierra podría haber sido posible. La evidencia arqueológica relacionada con los Anunnaki sigue siendo objeto de debate. ¿Son estos artefactos pruebas de una civilización avanzada que intervino en el desarrollo de la humanidad o son meras interpretaciones de mitos y leyendas antiguas? Mientras los arqueólogos continúan desenterrando secretos del pasado, la fascinación por los Anunnaki sigue viva, planteando preguntas sobre la verdadera naturaleza de nuestra historia. Desde que las antiguas tablillas sumerias fueron descifradas, los Anunnaki han capturado la imaginación de millones de personas. Presentados como deidades que descendieron del cielo, estos dioses se han convertido en el centro de teorías que van desde la intervención extraterrestre hasta la manipulación genética humana. ¿Pero qué dice la ciencia sobre estas afirmaciones? ¿Son los Anunnaki una evidencia de visitantes del espacio o simplemente una proyección de nuestras propias fantasías? La historia de los Anunnaki se origina en las leyendas sumerias, una de las primeras civilizaciones humanas documentadas. Las tablillas de arcilla que datan de hace más de 4000 años narran la existencia de estos dioses, quienes según los textos, crearon a la humanidad para trabajar como sus sirvientes. En las tablillas sumerias, los Anunnaki son mencionados como seres divinos que habitaron la tierra y tuvieron un papel en la creación de los humanos. Pero debemos recordar que estos textos son parte de un sistema de creencias mitológicas, no pruebas científicas. En la década de 1970, el escritor e investigador Zecharia Sitchin popularizó la idea de que los Anunnaki no eran dioses míticos, sino extraterrestres avanzados provenientes de un planeta llamado Nibiru. Según Sitchin, estos seres habrían manipulado genéticamente a los homínidos primitivos para crear al Homo sapiens, utilizándolos como una fuerza de trabajo. Para algunos, las ideas de Sitchin representan una revelación que conecta los mitos antiguos con la posibilidad de contacto extraterrestre. Para otros, sus teorías están plagadas de errores y malas interpretaciones. El problema con las interpretaciones de Sitchin es que no se basan en traducciones precisas de las tablillas sumerias. Por ejemplo, la palabra Nibiru no se refiere a un planeta lejano en todos los textos, sino más bien a un concepto astronómico simbólico. La ciencia convencional ofrece explicaciones muy diferentes para los fenómenos atribuidos a los Anunnaki. Desde la perspectiva científica, la evolución humana no requiere intervención extraterrestre. En cambio, se basa en millones de años de cambios graduales a través de la selección natural. El genoma humano está bien documentado. Los cambios que nos llevaron a convertirnos en Homo sapiens son consistentes con los procesos evolutivos. No hay ninguna evidencia en el ADN que sugiera intervención externa. Además, los avances en arqueología han demostrado que las civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que a menudo se les atribuye, explicando sus logros sin necesidad de ayuda extraterrestre. Los pueblos antiguos lograron proezas extraordinarias, pero lo hicieron usando tecnologías disponibles en su época y una comprensión intuitiva del entorno. No necesitamos recurrir a explicaciones extraterrestres para justificar estructuras como las pirámides o los zigurats. Los escépticos argumentan que el mito de los Anunnaki y su reinterpretación moderna refleja más nuestros deseos que nuestra realidad. En un mundo lleno de incertidumbre, la idea de que una civilización avanzada guió nuestros pasos ofrece consuelo y un sentido de propósito.
Creemos en teorías como la de los Anunnaki porque llenan un vacío. Nos gusta pensar que no estamos solos, que hay algo más grande que nosotros, algo que nos dio forma y propósito. Los escépticos también destacan que la mayoría de las afirmaciones sobre los Anunnaki carecen de evidencia verificable. Por ejemplo, no se ha encontrado ninguna prueba concreta de tecnología avanzada en los artefactos arqueológicos. Aunque las teorías sobre los Anunnaki sean controvertidas, no se puede negar el impacto de los mitos en nuestra comprensión del pasado. Los mitos, como los de los Anunnaki, reflejan los valores, temores y esperanzas de las civilizaciones que los crearon. Los mitos no tienen por qué ser literalmente ciertos para ser significativos. Nos cuentan cómo las culturas antiguas entendían el mundo y su lugar en él. La historia de los Anunnaki, ya sea como dioses, extraterrestres o simples símbolos culturales, continúa inspirando preguntas sobre nuestro origen y propósito. Mientras la ciencia busca respuestas basadas en hechos verificables, el mito de los Anunnaki sigue siendo una fascinante narrativa sobre nuestra búsqueda de conexión con lo desconocido. ¿Son los Anunnaki una pista hacia un pasado olvidado o una proyección de nuestra imaginación? La respuesta, como tantos misterios del cosmos, podría estar más allá de nuestro alcance, pero nunca fuera de nuestra curiosidad. Desde las antiguas tablillas sumerias hasta las pantallas de cine y televisión, los Anunnaki han trascendido su origen mitológico para convertirse en un fenómeno cultural global. ¿Qué tienen estos misteriosos dioses que los ha hecho resonar en la imaginación colectiva de nuestra era? Este es el viaje de los Anunnaki desde las arenas de Mesopotamia hasta el corazón de la cultura moderna. La historia de los Anunnaki comienza hace más de 4000 años, en las ciudades de la antigua Mesopotamia. Según los textos sumerios, los Anunnaki eran deidades que gobernaban la tierra y compartían conocimientos con la humanidad. Eran los descendientes de An, el dios del cielo, y desempeñaban un papel central en la cosmología y la religión sumeria. Para los sumerios, los Anunnaki no eran simplemente dioses. Eran mediadores entre el cielo y la tierra, figuras esenciales para comprender su relación con el cosmos y la naturaleza. En el siglo XX, los Anunnaki resurgieron, pero esta vez no como dioses, sino como extraterrestres avanzados. Este giro comenzó con el trabajo de Zecharia Sitchin, quien en su libro El 12º planeta interpretó las tablillas sumerias como evidencia de que los Anunnaki eran visitantes del espacio exterior. Según Sitchin, estos seres habrían creado a los humanos mediante ingeniería genética para servir como trabajadores en la extracción de recursos. Las teorías de Sitchin no están respaldadas por traducciones académicas ni evidencia arqueológica. Sin embargo, su narrativa ha capturado la imaginación de millones de personas y ha influido en gran parte del discurso sobre los Anunnaki en la cultura popular. A partir de las teorías de Sitchin, los Anunnaki comenzaron a aparecer en películas, series de televisión y videojuegos, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido y lo extraterrestre. Programas como Alienígenas Ancestrales llevaron estas ideas al público masivo, mezclando historia, arqueología y especulación científica. Los Anunnaki encajan perfectamente en el género de la ciencia ficción. Representan un puente entre la mitología antigua y nuestras preguntas modernas sobre la vida extraterrestre. Esto los hace irresistibles para los creadores de historias. En los videojuegos, los Anunnaki han sido reimaginados como entidades poderosas, a menudo vinculadas a antiguas conspiraciones. Juegos como Assassin's Creed y Mass Effect presentan a los Anunnaki como manipuladores del destino humano, reforzando su estatus como figuras de misterio y poder. En la era digital, los Anunnaki se han convertido en un tema central de teorías de conspiración y debates en línea. Videos de YouTube y publicaciones en redes sociales los relacionan con todo, desde monumentos antiguos hasta el control de la humanidad por una élite extraterrestre. En un mundo donde la información abunda pero no siempre se verifica, los Anunnaki han encontrado un nicho. Ofrecen una narrativa que combina lo místico con lo conspirativo, apelando a quienes buscan respuestas alternativas. Más allá de la ciencia ficción y las conspiraciones, los Anunnaki también han influido en movimientos espirituales modernos. Algunas comunidades los consideran guías cósmicos, seres que podrían haber dejado un legado espiritual en la humanidad. Para muchas personas, los Anunnaki no son solo extraterrestres, sino símbolos de nuestra conexión con el universo. Representan la idea de que no estamos solos y de que la humanidad tiene un propósito mayor. La influencia de los Anunnaki también ha llegado al mundo del arte y la música.
Bandas de metal, electrónica y hip hop han incluido referencias a los Anunnaki en sus canciones, explorando temas de poder, misterio y conexión con lo divino. Los Anunnaki son un símbolo fascinante porque representan algo más allá de nosotros. Su historia combina antigüedad y modernidad, y eso es muy inspirador para los artistas. Desde su origen como dioses sumerios hasta su reinvención como extraterrestres y figuras culturales, los Anunnaki han evolucionado junto con la humanidad. Su popularidad moderna refleja nuestra búsqueda constante de respuestas a las grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué nos espera? ¿Estamos solos en el universo? Ya sea como figuras mitológicas, visitantes de las estrellas o símbolos culturales, los Anunnaki continúan siendo un puente entre nuestro pasado antiguo y nuestras aspiraciones modernas. Mito o realidad. La verdad sobre los Anunnaki puede seguir siendo un misterio, pero su impacto en nuestra cultura es innegable. A lo largo de este viaje hemos explorado los mitos antiguos, las teorías modernas y las interrogantes que rodean a los Anunnaki. Pero detrás de estas fascinantes narrativas yace una verdad más profunda: los Anunnaki no solo nos hablan de un posible pasado perdido, sino también de nosotros mismos, de nuestras inquietudes, aspiraciones y miedos. El balance entre mito y ciencia nos recuerda que ambas perspectivas tienen un papel esencial en nuestra comprensión del mundo. Los mitos, como el de los Anunnaki, capturan nuestras preguntas más fundamentales y las traducen en relatos que conectan generaciones. La ciencia, por otro lado, nos ofrece herramientas para explorar estas preguntas con rigurosidad y evidencia. Los mitos antiguos nos hablan del deseo humano de encontrar sentido en el universo. Incluso cuando los reinterpretamos, como ocurre con los Anunnaki, seguimos buscando respuestas que conecten nuestro pasado con nuestro futuro. En el mundo moderno, los Anunnaki han trascendido su contexto original, convirtiéndose en un fenómeno cultural que mezcla historia, ciencia ficción y espiritualidad. Esto refleja nuestra habilidad de reimaginar las historias del pasado para adaptarlas a las preguntas y desafíos de nuestra época. Cuando reinterpretamos mitos antiguos como el de los Anunnaki, lo que estamos haciendo en realidad es reflexionar sobre nosotros mismos. Estas historias se convierten en un espejo en el que proyectamos nuestras esperanzas, temores y curiosidad. Explorar mitologías como la de los Anunnaki no solo nos conecta con nuestros antepasados, sino que también nos desafía a cuestionar cómo entendemos nuestra propia historia. Nos invita a reconocer el ingenio y la imaginación de las civilizaciones antiguas y a reflexionar sobre cómo esas historias siguen siendo relevantes hoy. Las mitologías antiguas son tesoros culturales. Nos enseñan sobre la forma en que las sociedades del pasado veían el mundo y nos muestran cómo, a pesar del paso del tiempo, seguimos buscando respuestas a las mismas preguntas. Buscar respuestas fuera de este mundo es, en el fondo, un reflejo de nuestra inquietud innata por descubrir quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Ya sea a través de la ciencia, el mito o la imaginación, esa búsqueda es lo que nos hace humanos. Al mirar hacia las estrellas o hacia nuestro pasado remoto, no solo buscamos respuestas sobre el cosmos o los Anunnaki. En realidad, estamos buscando entendernos a nosotros mismos. Los Anunnaki, ya sea como dioses, extraterrestres o símbolos culturales, representan nuestra eterna búsqueda de conexión con lo desconocido. Nos recuerdan que, aunque los detalles puedan variar, las preguntas que nos hacemos trascienden el tiempo y el espacio.